muchas gracias por su presencia. El invitado de hoy en el ciclo de los egresados tiene la palabra, es Ricardo Narváez. Ricardo es economista de la Universidad del Valle y también administrador de empresas de la Universidad del Valle, y ha hecho su vida esencialmente en el sector financiero en diferentes etapas, inicialmente en una consultora privada, PM Consultores, después en lo que hoy es Colombiana, que en esa época era la Corporación Financiera del Valle, y pues pasó por una empresa en Medellín que ya olvidé el nombre, Asesores en Valores. También trabajó en Intel Bolsa y desde hace 9-10 años trabaja en el sector financiero, pero en una empresa independiente de la que él es socio. Para nosotros, Ricardo, realmente es muy agradable que hubieras aceptado esta invitación, que hubieras tenido el tiempo también de pensar en, digamos, cómo contarnos tu experiencia y temas específicos del sector financiero, y queremos pues que no sea la última vez que vuelves a la facultad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por la presentación. Muchas gracias pues, a los presentes por venir. Pues como ya les explicó Inés, yo soy estudiante pues, graduado aquí del año 96. Cuando estaba en la universidad, mejor dicho, yo empecé desde el colegio yo tenía como aptitudes para matemáticas, y siempre mi interés fue por el lado de la matemática, de matemáticas financieras. Cuando empecé a buscar qué carrera iba a estudiar, pues me sonó economía porque lo encontré medio aquí. Pero cuando estaba en ese proceso en la carrera en economía, como que muchas veces uno se le presentan muchas dudas. O sea, uno dice, bueno, de pronto cuando salga ya al mercado laboral, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar la economía? Incluso aquí cuando estuve estudiando me parecía economía como muy teórica, y yo decía, pues tengo que buscar algo para poderlo aplicar. Por eso empecé a estudiar pues como a la par administración de empresas, y empecé como a ver de pronto por dónde iba a ser mi camino. Luego yo dije, pues voy a estudiar finanzas, lo hago aparte y complemento ya mi estudio pues, de pregrado. Entonces básicamente eso es como lo que me gustaría hacer. O sea, yo tengo una experiencia, pues, que la explicó Inés, en el sector financiero. Quiero es como mostrarles de pronto qué campo de acción podrían tener ustedes el día de mañana si quieren desenvolverse por ahí. Pero voy a tratar de hacerlo como lo más, o sea, de pronto si tienen preguntas, algo así, de algo concreto me preguntan, y si quieren damos preguntas para el final, donde nos podemos extender un poquito más. Entonces les voy a explicar más o menos pues, cómo creo yo que está compuesto el sector financiero y digamos qué campo de acción tienen ustedes o tenemos nosotros como economistas. Entonces, listo. Como participantes en el proceso de inversión, tenemos el gobierno, pues, a través de sus entidades, a través de las entidades públicas, las empresas. En las empresas, pues tenemos las empresas que generan flujo de caja, o sea, que tienen recursos y los quieren invertir, o hay empresas que de pronto necesitan realizar inversiones y necesitan tener recursos para utilizarlos. Y las personas naturales igual, o sea, hay personas que de pronto tienen inversiones, generan recursos y los pueden estar invirtiendo constantemente, o hay personas que de pronto necesitan un carro, necesitan comprar casa, necesitan recursos. Para todos estos agentes, el sector financiero es como el principal canalizador de esos recursos. Por eso el sector financiero es tan importante en la economía, porque es el que canaliza necesidades de liquidez con el que los tiene. Y las clases de inversiones que tenemos son las individuales, o sea, las personas naturales que tienen recursos, y los institucionales, que son fondos de pensiones, fiduciarias, o sea, todos los que agrupan recursos del mercado y actúan como inversionistas en el mercado. Bueno, entre las entidades financieras les voy a nombrar prácticamente las principales donde ustedes podrían de pronto el día de mañana entrar a trabajar. Cuando uno entra al sector, cuando uno entra a trabajar al sector financiero, pues casi que uno entra en los puestos de abajo, entonces uno tampoco muchas veces vislumbra como hasta dónde podría llegar. O sea, uno siempre entra y uno dice, bueno, soy analista de algo, y empieza a aprender cosas muy específicas. Solo en la medida del tiempo que uno va ascendiendo, de pronto luego una jefatura o una gerencia, algo así, en la medida que uno va ascendiendo, como que va viendo el campo de acción un poquito mayor. La idea aquí es que de pronto ustedes desde ahora empiecen como a visualizar ese campo de acción.
Entonces, por ejemplo, los bancos, ¿qué hacen? Captan recursos a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDATs, CDTs, básicamente, o sea, captan recursos del público a tasas muy bajitas y las colocan en el mercado, ya sea invirtiendo en bonos, o sea, en títulos de renta fija, en títulos de renta variable, en inversiones inmobiliarias, en cualquier tipo de inversión. Entonces, esos son los bancos, corporaciones financieras. Ah, bueno, otra cosa, en Colombia, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o otros países, en Colombia estaba muy especializado el sector financiero. O sea, casi que para cada tipo de inversión existía una entidad financiera. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos casi que es una cabeza la que maneja comunidades de negocio, todo este tipo de posibilidades. Pero aquí en Colombia sí está muy especializado. Entonces, las corporaciones financieras básicamente eran entidades que buscaban conseguir recursos para invertirlos en desarrollos de proyectos de infraestructura, de, no sé, proyectos básicamente como de inversión. ¿Sí? Ese era como el principal negocio. Obviamente también ha tenido otros tipos de inversiones, pero esa era como la principal finalidad de una corporación financiera. Hoy en día, digamos, cuando en la época yo trabajé en Corfivalle, que era, en ese momento era como la líder, incluso del sector financiero, porque era muy fuerte en el negocio de mesa de dinero, de inversiones. Estaban Corfivalle, Corfinsura y Corficolombiana, que es del Grupo Aval. Hoy en día prácticamente solo queda Corficolombiana, que terminó absorbiendo Corfivalle. Y lo que era Corfinsura entró a ser parte del sindicato en pequeño a través de Bancolombia. Compañías de financiamiento comercial, que son compañías que básicamente pueden ser compañías de leasing, o sea, que buscan como conseguir recursos también a través de CDAT, CDTs, y se colocan a través de préstamos para leasing de vivienda, leasing de vehículos. Cooperativas financieras, pues de pronto cuando hay un grupo, por ejemplo, como, no sé, Comeva aquí en Cali, un grupo de médicos que tienen unos recursos, dicen, pues nosotros como grupo, ¿por qué no nos unimos? Le prestamos de pronto a nuestros afiliados, luego ya el negocio les va creciendo y ya dicen, pues sigamos consiguiendo recursos, y no solo le prestamos a nuestros afiliados, sino que le prestamos pues también al sector financiero a través de otras modalidades. Bancas de segundo piso, antes se utilizaba mucho, hoy en día se ha perdido un poco. Eran bancos que utilizaba el gobierno de pronto para no hacer la transmisión directa entre el gobierno, entregar los recursos a bancos, utilizaban los bancos intermedios, por ejemplo, si querían fomentar los exportadores, entonces estaba Bancoltex, estaba el Instituto de Fomento Industrial pues, para fomentar la mediana y pequeña industria. Entonces el gobierno lo que hacía es que le pasaban los recursos a estas entidades y estas entidades, dependiendo pues, si se le acercaba un exportador pues, a Bancoltex y le llenaba registros todo el cuento, se encargaban era como de irrigar esa liquidez al mercado. Las fiduciarias, yo no sé si ustedes más o menos conocen qué hace una fiduciaria. La fiduciaria básicamente pues, puede manejar cualquier tipo de proyecto. Fiducia nace como del concepto de confianza, y es que, por ejemplo, si hay alguien, una constructora que quiere construir un edificio y va a vender los apartamentos, entonces si una persona va a ir a comprar un apartamento, una constructora va a decir, no, pues que si yo voy y le entrego al constructor la plata, de pronto se la malgasta, no termina construyendo el edificio, la plata se pierde. Entonces la figura de fiduciaria es que se para la fiduciaria, habla con el constructor le dice, vea, yo necesito administrar unos recursos, las personas van, entregan los recursos a la fiduciaria, están tranquilos que la plata la tiene la fiduciaria, y solo cuando se den ciertas condiciones le va a ir desembolsando el constructor para que vaya construyendo el edificio. Entonces eso le da garantía a las dos partes. ¿Sí? Entonces está colocando recursos, sabe que los colocan en la fiduciaria, si el proyecto no se realiza porque no se llegó al punto de equilibrio o lo que sea, se le devuelve la plata a cada uno de los aportantes. Incluso se renta la plata, o sea, porque la fiduciaria también tiene quien maneja los recursos y está invirtiendo temporalmente, mientras el constructor va desembolsando pues, los gastos. Fondos de pensiones y cesantías, pues son los encargados en Colombia de recoger los recursos mientras nosotros estamos trabajando. Entonces, mientras nosotros trabajamos, hacemos unos aportes que son para cuando nos vamos a pensionar, o sea, para cuando vamos a dejar de trabajar, pues recibir nuestros recursos. O si en algún momento de nuestra vida laboral dejamos de trabajar, podemos reclamar parte de las cesantías. ¿Sí? Entonces ellos lo administran. Y son también digamos, son hoy en día en Colombia la principal fuente de recursos del mercado. O sea, son los que más plata, o sea, casi que por ejemplo, en la colocación de títulos del gobierno tienen la cuarta parte, o sea, como el 25%. Entonces son unos inversionistas muy grandes. Por ejemplo, si ustedes quieren, como escuela, casi que el mejor lugar para irse a trabajar es un fondo de pensiones, porque van a manejar, o sea, manejan muchísimas opciones de inversión. ¿Sí? Obviamente, pues bueno, casi que todas las entidades financieras, las principales, donde se toman las decisiones, están en Bogotá. O sea, hoy en día en Cali solo están
Banco de Occidente, el Banco de la Mujer, Giros y Finanzas, Omeva, ¿sí me entiendes? O sea, del sector financiero acá hay muy poco. Uno puede de pronto arrancar aquí en Cali y el día de mañana, si uno es bueno, se va destacando, casi que les voy a decir, van a terminar en Bogotá. O Medellín también es una pesta. Medellín tiene Bancolombia y unas firmas de bolsa también grandes en Medellín. De pronto entre Bogotá y Medellín, pero más Bogotá es como la plaza principal. Firmas comisionistas de bolsa, que se encargan básicamente es de hacer las inversiones en renta variable, o sea, en empresas, todas las acciones que cotizan en bolsa. Los que pueden comprar y vender acciones son las firmas comisionistas de bolsa. ¿Sí? Entonces, si ustedes son como persona natural o una empresa quiere comprarlo, no lo hacen a través de los bancos. O sea, hoy en día los bancos, que cada uno de los bancos principales tienen estos negocios, pero a nombre, o sea, como les digo, como tiene que ser especializado, va a nombre del puesto. Pues, por decir, la de Colombiana se llama Casa de Bolsa, Bancolombia se llama Valores Bancolombia, o sea, cada uno tiene como su puesto de bolsa. Si ustedes lo van a hacer, pero si el día de mañana van a invertir, les recomendaría, traten de invertir con una firma de bolsa que tengan un papá atrás. O sea, un papá es que tenga un banco atrás porque ese banco les va a respaldar la inversión. ¿Sí? Bueno, yo trabajé en Interbolsa, entonces ahí les podría decir, Interbolsa en su momento fue la firma de bolsa más grande del país. ¿Sí? Y llegó a valer casi que en el mercado como $1 billón. O sea, era una firma muy grande. Pero pues por exceso de... Pues si les hago un paréntesis aquí, les cuento un poquito la historia de lo que pasó, pues porque más o menos conocí algo desde adentro. Yo trabajé hasta el 2008, pero digamos, ellos se quedaron como en el 2012. Resulta que ellos siempre fueron como muy agresivos en el mercado. O sea, crecieron desde una firma con un patrimonio de 10.000 millones en el año 95, 96, alcanzaron a valer $1 billón. Les digo, o sea, el crecimiento fue muy rápido y siempre porque fueron muy agresivos en el mercado. O sea, empezaron a hacer negocios muy fuertes, había gente muy buena allá. O sea, esto es como darle cuenta un equipo de fútbol. Cuando uno está en el mercado laboral, si uno ve gente buena, uno empieza a recoger gente del mercado. Interbolsa empezó a hacer eso. Entonces, si ellos veían pues, que había un trader en una entidad financiera que era muy bueno, que más son, porque uno empieza como a negociar por teléfono, todo el cuento, y uno más o menos empieza a conocer a la gente. Entonces ellos empezaron a reclutar casi que a la gente buena del sector financiero. Entonces tuvieron un crecimiento muy bueno, porque ellos arrancaron como con 5 corredores, al final llegaron a tener como 100 corredores. Si tenían de pronto lo mejor del mercado, dan de cuenta que los 100 eran exitosos, pues decían, porque es un negocio de riesgo, se gana y se pierde, pero si la mayoría de las veces se gana, pues se va creciendo muy rápido. Entonces Interbolsa creció muy rápido. Luego llegó una época, en el 2002, una crisis muy grande en Colombia. Interbolsa pues tenía, o sea, en esa época crecían, pero dejaban guardado por si tenían pérdidas el día de mañana. En esa época cubrieron las pérdidas, luego siguió, ya dijeron, no, pues limitemos el crecimiento de Interbolsa. Pongamos un área de riesgo fuerte, o sea, empezaron a hacer cosas que se debían hacer. O sea, crecieron al comienzo como de una manera desmedida, medio a la loca, pero crecieron. Luego empezaron a colocar áreas de riesgo, límites, lo que esto fue muy bueno. Y luego año 2008, 2009, calculo yo, a ellos les pareció muy bueno el negocio de Fabricato. Entonces, Fabricato es una empresa del sector textil, yo creo que aquí la mayoría la conoce. Y ellos vieron que había 3 unidades de negocio dentro de Fabricato. Estaba el negocio textil, ellos tienen una generadora de electricidad y tenían unos terrenos muy buenos, muy bien ubicados en Medellín. Entonces, yo les ocurrió que podemos de pronto tratar de comprar Fabricato, dividirla en 3 y venderla por separado y desarrollar el proyecto inmobiliario. ¿Qué pasó? Entonces ellos, como necesitaban plata para seguir comprando, o sea, empezaron a comprar un paquete dentro de sus posibilidades, hasta ahí iba todo muy bien, sino que con el paquete solo empezaron a comprar como el 20% de Fabricato. Entonces dijeron, no, pues necesitamos comprar más, y empezaron a coger plata de clientes, cosa indebida. Empezaron a coger como plata de clientes como a través de préstamos, crearon una figura pues en Curazao, que todo el mundo creo que más o menos conoció el caso, que se llamaba Premium. Empezaron a mandar recursos de Colombia para allá, pero casi que eso los volvían a mandar luego en inversiones de Fabricato, porque la gente no sabía ni que estaban invirtiendo la plata. Y la otra cosa fue que trataron de elevar el precio de la acción para con la subida del precio de la acción conseguir más recursos, les iban a prestar más recursos con garantías contra las acciones. Entonces empezaron a hacer 2 cosas indebidas: tomar plata de clientes y, segundo, manipular el precio de la acción para subirlo, para conseguir más recursos, para con esos mismos recursos comprar más acciones de Fabricato y tener más poder de Fabricato. Lo lograron, casi que lograron tener la mayoría de Fabricato,
pero ahí fue cuando estalló más o menos la crisis, porque la gente se empezaron a dar cuenta del sector financiero que eso estaba sucediendo. Entonces empezaron a cerrar como los cupos de préstamos pues a Interbolsa, hasta que los terminaron asfixiando y se les cayó pues todo, pero fue por un exceso de ambición. Eso, de pronto más al final, de pronto les cuento algo sobre, digamos, lo que puede hacer uno y lo que no puede hacer uno en el sector financiero. Ante las firmas comisionistas de bolsa, que son las encargadas pues, de compra y venta de inversiones de renta variable, o de acciones, pero me conocemos como acciones. Y compañías de seguros son también un agente importante dentro del sector financiero, porque, como ustedes saben, si uno compra un seguro de un carro, ¿qué hace la compañía de seguros? Recibe la plata de cada persona y esa plata la tiene que tener disponible para el día de mañana, cuando suceda un evento, poder cubrir los gastos de ese evento. Si uno estrelló el carro, pues toma la plata. Ellos lo manejan a través de estadísticas, entonces recogen mucha plata y eventualmente se le van presentando casos y tienen pues unos recursos invertidos a corto plazo, otros a mediano plazo, otros a largo plazo. Las inversiones las manejan como casi de todas las entidades financieras, o sea, dependiendo de sus necesidades de flujo. ¿Sí? Si tienen vencimiento en el corto, ellos tendrán en sus estadísticas, ¿no? Más o menos nos cobran el 5% en el primer año, el 10% en el segundo año. Entonces van haciendo sus cálculos y tienen así mismo invertidas su portafolio. Listo. Aquí les voy a mostrar como manera de ejemplo cómo funciona, digamos, o cómo está compuesta una entidad financiera. Pues los dueños son los accionistas, o sea, si cada uno compra, por ejemplo, acciones de Bancolombia, ustedes harían parte, pues, estarían en la asamblea de accionistas tomando decisiones sobre Bancolombia, por decirlo así. Como la asamblea de accionistas son demasiados, pues en una asamblea de accionistas casi que muchas veces se nombra la junta directiva, o sea, determinando quiénes son los que se van a hacer cargo de la empresa como tal. La junta directiva a su vez es casi que la encargada de nombrar el presidente, y el presidente casi que viene dentro de la organización. Cuando ustedes la miran desde abajo, cuando están entrando, se dan cuenta como una pirámide. Abajo hay muchos cargos, hay unas vicepresidencias, y las vicepresidencias dependen del presidente. ¿Sí? Aquí les marqué unas, o sea, de cómo podrían estar divididas, por ejemplo, en una corporación financiera. Por ejemplo, la vicepresidencia de inversiones, que pueden ser, por ejemplo, las inversiones de renta variable. O sea, aquí hay diferentes sectores. Entonces está sector de inversión, por ejemplo, sector financiero, infraestructura, no sé, recursos naturales, el petróleo, todo lo que sea. Si ustedes entran a trabajar a esta área, van a entrar seguramente como analistas de un sector específico de inversiones. ¿Sí? Y solo en la medida que vayan avanzando, pues de pronto lo van cambiando en áreas, y van a hacer una carrera hasta que de pronto llegan a ser vicepresidente de inversiones, que es cuando ya van a tener como todo el control o todo el manejo de las inversiones en renta variable o en acciones, o en invertir en empresas dentro de esta entidad financiera. ¿Sí? Entonces, marqué aquí en azul como las áreas de pronto donde ustedes como economistas podrían llegar a trabajar aspirando a ir creciendo dentro de estas áreas. Y hay otras áreas de apoyo donde también juega un papel importante el economista, como el área de investigaciones económicas, que son como las unidades de negocio. ¿Sí? O sea, las unidades de negocio me refiero, por ejemplo, con una empresa del sector real, las áreas casi que importantes son mercadeo y ventas. ¿Sí? Aunque hay otras áreas, obviamente, que hacen el papel de apoyo y todas son importantes, casi que les diría que siempre en las entidades son más importantes, o sea, no es que sean más importantes, o sea, todos son importantes, pero como que terminan seleccionando o buscan las personas más capacitadas a mandarlas a las unidades pues, importantes dentro del negocio, dentro de la entidad financiera. Entonces, inversiones, que es inversión en empresas. El área financiera, que es básicamente la que obtiene los recursos, la liquidez de la compañía como tal, y le presta al exterior. O sea, el que maneja cuánto estamos recibiendo, cuánto estamos invirtiendo. Por lo general es que le distribuye para las otras áreas de negocio, pero las inversiones tienen un negocio importante en participación de la construcción de una carretera. Entonces, le dicen, necesitamos tantos recursos, y es el área que está distribuyendo las necesidades de la organización como tal y las necesidades hacia el exterior. Pues esa sería la financiera. La internacional es cuando, por ejemplo, esta entidad financiera tiene inversiones afuera, en
Entonces, si invierte en títulos, en acciones, en propiedades, en lo que sea, pues por lo general hay una área internacional que es la que se encarga de llevar a cabo esas inversiones, muchas veces en asocio con el área financiera o muchas veces ponen esta internacional abajo de la financiera. O sea, ya el organigrama va a depender de cada entidad como tal, pero es como más o menos para que ustedes tengan un cierre de cómo funcionaría. Banca de inversión es cuando se estructuran proyectos de inversión para empresas. O sea, que los clientes, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Colombiana, supongamos que sea este organigrama, y tiene su área de banca de inversión. Entonces puede haber clientes donde se le hace Ecopetrol y le dice, vea, es que yo necesito realizar este negocio y contrata al área de banca de inversión que le hace parte de la valoración del negocio, ve si puede ser rentable y le ayuda de pronto con el proceso de financiación. Le dice, vea, de pronto emita bonos o porque no hace una parte con colocación de acciones y otra parte con bonos. Entonces el área de banca de inversión puede ser como un medio asesor o como, sí, como asesor de clientes de la entidad financiera como tal. Pues obviamente en todos estos el papel de un economista podría ser muy bueno ahí. O sea, podría ser muy bueno en el sentido porque uno maneja como la visión global del mercado, cómo está comportando hoy no solo, pues, digamos, la economía en Colombia, sino también la economía internacional, porque hoy en día está muy relacionado, no es como antes, que la economía era muy cerrada y casi no tenía que estar pendiente de las variables macroeconómicas colombianas, sino que hoy en día tenemos que ver qué pasa en Estados Unidos, cómo nos está afectando el crecimiento de China, sí, porque hoy en día es casi que se han ido especializando los países. Los países de América Latina básicamente nos hemos vuelto como oferentes de recursos naturales, ¿sí? O sea, petróleo, oro, carbón, todo es plata, todo eso. China es prácticamente el que lo está comprando, pero porque las empresas de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, de pronto hay ciertos países que se han especializado como en la tecnología de punta, son los que tienen básicamente, o producción de carros, lo que sea. La China tiene mano de obra muy barata, entonces ¿qué hacen? Las empresas de estos países, Estados Unidos, Europa, todo, tienen sus fábricas en China, China tiene la mano de obra muy barata y los recursos los compra de países como África o los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, hoy en día se ha ido especializando, pero como tenemos ya una economía tan globalizada, pues ya nos interesa saber cómo se están dando los movimientos. Entonces, por eso, hoy en día y cada vez más, creo que un economista tiene mucho más campo de acción. No solo en el sector financiero, para mí es importantísimo, en el sector real también muchísimo, ¿sí? Sino que en el sector real casi que termina trabajando en el área financiera. Incluso, por ejemplo, una persona que trabaja en el sector financiero después es mucho más fácil que brinque a una empresa del sector real para trabajar en el área financiera porque conoce el manejo de las inversiones. ¿Sí? Mientras que una persona que trabaja en el sector real difícilmente va a entrar luego a trabajar en el sector financiero. Bueno, aquí vemos pues, investigaciones económicas, que es básicamente pues, lo que ustedes conocen, pues como realizar análisis económico, ver, o sea, cómo está comportando el mercado, qué proyecciones hay hacia el futuro. Esto sí lo conocemos perfectamente, pero también es importante dentro de las entidades financieras, porque es básicamente la que presta apoyo a estas unidades de negocio. Riesgo, aquí puede haber riesgos de todo tipo, pero el que nos interesa, digamos, como economistas, es más que todo riesgo de mercado, riesgo de contraparte, riesgo de crédito, o sea, todo lo que tiene que ver con conocimiento del mercado. Obviamente, no son, todas estas áreas que les estoy nombrando aquí no son exclusivas de economistas. Hoy en día yo, por ejemplo, algunos de mis socios son ingenieros industriales, administradores, o sea, una persona inteligente se puede desarrollar casi en cualquier campo, ¿sí? Pero sí, desde mi punto de vista, o sea, yo estudié economía y administración, yo les digo, a mí me ha servido más la economía para mis tomas de decisiones que la administración. Obviamente para otros tipos de cargos de pronto puede servir más ciertas cosas, pero un economista tiene una formación como integral y le abre una visión global que le permite uno trabajar casi en cualquier campo. Bueno, estas son comunidades de apoyo, está la jurídica, obviamente ahí no estamos, pero es una unidad de apoyo, y hay otras que están como atrás como para el cumplimiento de operaciones, la área administrativa que se encarga después como del personal, Contraloría como supervisar que todos los procesos están bien, que no, es como una especie de área de riesgo más o menos, que hacen como auditorías básicamente. Bueno, acá les voy a explicar más o menos, esta es como mi unidad de negocio, pero hoy en día todas las unidades de inversiones pueden funcionar más o menos así. Hay una mesa de pesos, hagan de cuenta que esto era aquí lo que era la vicepresidencia financiera, o sea, depende de la vicepresidencia financiera.
Entonces está una mesa de pesos que son los encargados de realizar todas las inversiones en moneda local, en títulos, ya sea títulos de gobierno, bonos de empresas privadas, pues como lo que les decía, acciones aquí no entraría, pero si lo estuviéramos viendo como algo general, podría entrar pues acciones, ese tipo de cosas. Y mesa de divisas se encargaría pues de manejar la posición en dólares de la entidad que estemos analizando. Y por lo general hay una mesa de distribución, que es la mesa, digamos, las mesas de pesos y mesa de divisas casi que van a ser los que toman las decisiones de inversión, y la mesa de distribución van a ser los comerciales, que son los que le van a estar hablando directamente con los clientes, ya sea o haciéndole recomendaciones, o viendo las necesidades que tienen, o simplemente el cliente va a llamar, vea, tengo tanta plata, la quiero invertir, o quiero dejarla en si es un banco, pues quiero dejarla en la cuenta de ahorros, en la cuenta corriente. Aquí también, pues, o sea, un economista también puede jugar un papel importante, ya sea, para que no esté tomando las decisiones, pero a través de las recomendaciones. Hay personas que son más comerciales, hay personas que pueden ser, no sé, o sea, que tienen más habilidad para hacer inversiones, pues, que tienen más habilidad para hacer inversiones de lo que está acá. Hay personas que son muy buenas y son muy comerciales y les puede ir muy bien en una mesa de distribución. Si no está tomando las decisiones, pero está recomendando muy bien al cliente, va a tener muchos clientes, los clientes le van a creer. Entonces, hay personas que lo pueden hacer muy bien aquí. Y a veces dentro de estas mismas unidades está el análisis técnico, que ahora les voy a explicar un poquito, pues como a grandes rasgos, como para que lo conozcan, más o menos en qué consiste. Es como una herramienta adicional a lo que nosotros conocemos, digamos. Hay dos herramientas fundamentales: el análisis fundamental, que es el análisis económico, que es más o menos lo que conocemos nosotros como economistas, y el análisis técnico, que son como herramientas que parten más como de tipo estadístico, que nos permiten luego determinar muy bien, o determinar de una forma como objetiva el precio de los activos. Luego les explico un poquito más. Y el factor de riesgo también es importante, porque no se trata solo de invertir por invertir. Uno siempre tiene que invertir esperando ganar más de lo que está dispuesto a perder. Y pues dependiendo, o sea, uno también debe tratar de diversificar el portafolio. Hay ciertas cosas pues, que no sé qué tanto lo hayan visto pues, en sus materias, pero el factor de riesgo es muy importante. No siempre tiene que estar viendo una relación riesgo-retorno, sino tratar de invertir por ganar algo si estoy arriesgando mucho más. De pronto tratamos de eso un poquitico más adelante si el tiempo nos da. Bueno, entonces vamos a ver qué tipos de inversiones hay. Algo les he adelantado. Entonces tenemos inversiones en renta fija, que son básicamente títulos, bonos, que es donde podemos invertir en un bono que nos va a garantizar unos pagos, ya sean, hay bonos, por ejemplo, con pagos anuales, bonos con pagos trimestrales, mensuales, bonos hay de las calidades que quieren. En Colombia, los títulos que emite el gobierno son con pagos anuales, son año vencido. O sea, uno, por ejemplo, invierte 100 pesos hoy, si el mercado está teniendo una tasa de interés del 10%, pues pagaría 10 pesos cada año, y al final, por ejemplo, si es un bono de 10 años, pues al final de los 10 años nos van a pagar los 100 pesos de capital, más los 10 pesos de intereses. Esos son básicamente títulos de renta fija. Puede haber títulos de renta fija con tasa fija, como por ejemplo que les di que pague el 10%, y lo va a pagar siempre el 10%, o puede ser títulos de renta fija con tasa variable. Con tasa variable, por ejemplo, que estén indexados al DTF, a IPC, hoy en día pues está la VR, pues están indexados a la VR. Entonces son títulos que uno sabe que uno va a recibir unos ingresos, que esos ingresos van a ser positivos, pero van a depender a la variable que esté amarrado. Entonces, las inversiones en renta variable, que es lo que les expliqué de las acciones, como tal, ustedes invierten en una empresa, invierten en Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol tiene unas utilidades en el año, entonces él va a decir al final, pues, las asambleas por lo general son a comienzos de año, digamos marzo, va a decir, listo, en diciembre, hasta diciembre tuvimos unas utilidades del año de tanto, vamos a repartir este año dividendos de X monto. Entonces, de pronto durante el año, esos dividendos van a ser fijos, pero la parte de la valorización, o sea, de lo que se ganan ustedes como inversionistas en una acción, va a ser los dividendos más la valorización de la acción. Porque si Ecopetrol sigue haciendo las cosas bien, si el precio del petróleo sube, pues los ingresos a futuro van a ser mayores. Entonces uno, como inversionista en el mercado de renta variable, pues uno va a ganar por el lado del dividendo más lo que se valoriza la acción. Forwards o futuros, pues uno puede hacer negocios a futuro de hoy en día de cualquier activo. Hay una diferencia pues, de forwards o futuros, puede sonar como lo mismo, en el mercado pues, son distintos. Forwards son contratos de cualquier cosa a cualquier fecha. Bueno, futuros es en un mercado estandarizado, y forwards es en un mercado abierto. Si ustedes quieren, por ejemplo, el día de mañana negociar petróleo, ustedes dicen, no, es que yo el precio del petróleo
que está muy bajito ahorita, a $50, porque creo que el petróleo va a valer $60 dentro de un año. Entonces yo hago un contrato hoy a futuro, si lo quiero hacer en un mercado estandarizado, donde existen unos tipos de contratos, pues me voy a un mercado de futuros y negocio, por ejemplo, a un año 100 barriles de petróleo a $50, esperando que dentro de un año el precio del petróleo esté más alto y venderlo el día de mañana más alto. Mientras que forwards podría ser sobre cualquier cosa, a cualquier fecha. No, por ejemplo, en el mercado de futuros es casi que siempre contratos a 3 meses, 3, 6, 9, 12 meses. ¿Sí? En forwards lo puede pactar. Por ejemplo, un exportador dice, no es que yo voy a tener un ingreso el 27 de marzo del próximo año. Pues puede pactar con una entidad financiera o con un participante. O sea, si va a tener un ingreso en dólares, el exportador puede decirle a Bancolombia, dice, necesito vender unos dólares para el 27 de marzo del próximo año. Entonces le va a hacer un contrato y le va a comprar los dólares en la fecha. Opciones, también son contratos a futuros. Hay opciones call, opciones put, es básicamente es como comprar un seguro, donde yo digo, si yo tengo, por ejemplo, sigamos con el caso del exportador. Si un exportador sabe que va a tener una venta dentro de 6 meses, entonces dice, como él tiene unos costos fijos en pesos, él dice, yo necesito garantizar de pronto mi ingreso en dólares. ¿Sí? Pues al equivalente hoy en pesos, porque yo tengo mis costos en pesos. Pero resulta que él dice, no, pero es que yo creo que de pronto el precio del dólar va a subir. Como el negocio de él de pronto no es especular, si el dólar va a estar más alto o más bajito, él de pronto podría llegar y decir, yo compro una opción, es como comprar un seguro, ¿sí? Donde dice, yo vendo dólares para dentro de 6 meses, compro el derecho a vender dólares dentro de 6 meses, ¿y qué pasa? Si el precio del dólar está más alto, como es lo que él cree, pues sale y lo vende en el mercado porque lo va a poder vender más alto. ¿Sí? Pero si el precio del dólar se cae, pues él va a garantizar un precio ya de entrada y lo único que va a gastar es la prima. ¿Sí? Por eso funciona como el equivalente a un seguro de vehículo o al seguro de algo. Y la entidad financiera es la que administra el riesgo y seguramente tiene compradores de opciones y tiene vendedores de opciones y puede cruzar las opciones en el mercado. ¿Sí? Bueno, y hay opciones de compra y opciones de venta. O sea, se llama opción put, el que quiere comprar una opción de vender, comprar o vender una opción de vender, o por el otro caso, si es un importador y quiere asegurar el precio, el que va a comprar los dólares porque el día de mañana va a comprar una máquina, pues puede comprar el derecho de comprar dólares. ¿Sí? Está la opción call, que es compra, la opción put, que es venta. Commodities, pues lo que les decía más o menos, se puede negociar petróleo a futuro, oro, plata, hoy en día todo lo que quieran se puede negociar a futuro, se puede negociar spot, o sea, negociar spot es el intercambio hoy, ¿sí? Pues hay veces hay cumplimientos pues, de 3 días o algo así por lo general, pero se puede negociar también a futuro, ahí con entrega física del activo, ahí hay veces que se negocia, se llama NDF, que es Non-Delivery Forward, que es negociar sin la entrega del activo y prácticamente hacer una liquidación financiera a cómo estaba el precio pactado a futuro versus cuál era el precio real y esa diferencia se paga en pesos y sirve como cobertura también. Bueno, inversión en propiedades, inversión en monedas, bueno, básicamente son como el tipo de inversiones que hay. Hay muchas inversiones, pero en las entidades financieras prácticamente tenemos una gama muy amplia. Lo que les decía yo antes, los fondos de pensiones casi que son los que más amplitud en inversiones tienen. ¿Sí? Obviamente prácticamente todos, pero los fondos de pensiones son los que más posibilidades de inversión tienen. Bueno, las herramientas para tomar decisiones de inversión, como les explicaba, está el análisis fundamental, que es todo lo que nosotros conocemos, ya vamos a ver un poquitico más como para que, pero pues básicamente eso nosotros como economistas es lo que manejamos pues, en el día a día. Está el análisis técnico, que más o menos les expliqué, está el riesgo, también algo les dio por encima, y la experiencia, que es un factor pues como fundamental. Uno en la medida que va avanzando, va conociendo más, va viendo cómo se comportan los mercados, muchas veces los mercados tienen como una psicología. En épocas de crisis el mercado tiende a comportarse de cierta forma, en épocas de euforia el mercado se comporta de otra, eso se lo va dando la experiencia. Y muchas veces uno como economista, cuando uno está metido en el campo de las inversiones, uno ve comportamientos irracionales, uno dice, pero es que no sé cómo llega el precio de determinado activo hasta ese nivel, pero se vuelve, ahorita les vamos a mostrar algo como el efecto rebaño, se llama herding, que es como seguir. Cuando ustedes ven que, no, es que el que compra, cuando el dólar empieza a subir, la gente dice, no, compre dólares porque se va a subir. Entonces la gente empieza a comprar dólares, a comprar dólares, a comprar dólares, y se termina subiendo, y muchas veces uno dice, pero es que ya está por fuera de lo racional. Y es básicamente un efecto rebaño que pueda que no esté teniendo como una lógica económica, pero es por efecto mercado. Entonces el mercado también tiene su propia psicología, uno lo va aprendiendo y eso también se lo va dando uno como la experiencia.
o lo que sucedió en Estados Unidos con la crisis hipotecaria. También todo el mundo compraba pues, de una manera desbocada, la gente tenía 5 casas, 5 apartamentos y pues todos los vecinos tenían, pero porque lo vieron, que un vecino conseguían plata muy fácil prestada en el sector financiero, conseguían plata tan fácil que empezaban a comprar en varias propiedades y que las propiedades les venían de garantías para comprar más propiedades y eso generó una burbuja. Todos los economistas mandaron la señal, decía esto es insostenible, hasta que reventó y generó toda la crisis que estamos viendo, todavía está viendo. Al final tengo unos gráficos de eso si quieren ver también, pues un poquito más en detalle. Pues de las cositas así que también pues, deberían conocer, es una posición larga, una posición corta. Básicamente una posición larga es cuando yo estoy comprando un activo. Cuando yo digo, yo quiero tomar una posición larga en petróleo, es porque yo creo de pronto que el precio del petróleo va a subir, entonces compro el activo, lo puedo comprar a futuro, lo puedo comprar a spot, obviamente dependiendo pues como la finalidad del inversionista. Si lo compro a futuro, entonces yo digo, listo, espero que el precio suba y de pronto después lo puedo vender a futuro o puedo esperar que se venza el contrato y venderlo en el momento, si el contrato dice 6 meses, pues siguen los 6 meses y en ese momento lo vendo. Posición corta es lo contrario, cuando yo espero que el precio de un activo caiga. Por ejemplo, si hoy en día yo digo, no, es que el precio del oro está muy alto, porque, no sé, por ejemplo, algo que me parece que está muy alto ahorita, que está muy de moda acá, las Bitcoin, o sea, Bitcoin, todas las criptomonedas. La gente anda pues como en furor comprando criptomonedas. Para mí eso es una burbuja gigante, eso tarde o temprano va a estallar, porque eso no tiene un respaldo atrás, o sea, es distinto que fuera una moneda de pronto expresada en oro o expresado en algún activo. Las criptomonedas son como un medio de intercambio, pero casi que cualquiera sacó una moneda, la creó, ¿y cómo se ha sostenido? Pues porque todo el mundo está comprando, todo el mundo ha visto que eso ha sido rentable, que no es sino comprar, que el día de mañana está 50% más alto, se vuelve como una medio pirámide disfrazada, pero ya hay ciertas monedas que, por ejemplo, en China acabó de hacer un anuncio de como 2 días que dijo, no, eso está prohibido negociarlo en China, o sea, eso no tiene un ente que lo regula, no hay nada, pero la gente sigue comprando. Entonces, por ejemplo, si uno dijera, no, es que eso está alto y el día de mañana se va a quebrar, uno podría tomar una posición corta, o sea, vender a futuro, esperar que el precio caiga y después comprarla y también obtener una utilidad en ese sentido. Pues cobertura, era por ejemplo el ejemplo que les hacía ahorita del exportador. Hacer cobertura es simplemente si yo tengo un activo y tengo que cubrirlo, porque yo tengo un ingreso en pesos, digamos unos costos en pesos y un ingreso en dólares, pues voy a estar dependiendo del valor de la moneda a futuro para saber si genera una utilidad o una pérdida. Para hacer una cobertura es una persona que tenga un activo en un sentido y que busque un instrumento financiero que le permita lograr el comportamiento contrario. ¿Sí? Stop loss es muy importante cuando uno es inversionista y sobre todo para si uno es especulador. Para los que son especuladores, es que a ver, uno puede ser inversionista es cuando uno tiene 100 pesos y uno invierte los 100 pesos esperando obtener un rendimiento a futuro. Entonces, si supongamos tenemos 100 pesos y los vamos a invertir en acciones de Bancolombia, si el día de mañana las acciones valen 90 o valen 110, pues si valen 110 perfecto, nos ganamos 10 pesos de más. Si valen 90, pues listo, está dentro de nuestra capacidad de patrimonio y pues lo que valía 100 pesos hoy en día vale 90. Pero cuando uno hace operaciones de especulación, hace por lo general operaciones apalancadas. Hagan de cuenta que yo tengo esos 100 pesos, pero yo voy a decir, no, yo no voy a invertir esos 100, sino que quiero invertir 1000. ¿Y qué tengo yo? Tengo 100. Entonces voy a una entidad financiera, entonces me voy, digamos, al Banco de Bogotá, le digo, vea, es que yo voy a comprar acciones de Bancolombia. ¿Sí? Entonces voy a comprar 1000, necesito que se me preste 900 y yo tengo 100. Hagan de cuenta, es como una casa que le prestan a uno el resto, uno le pone la cuota inicial y le prestan el resto. Acá también, uno puede realizarlo en el mercado también. Uno dice, yo tengo los 100, el Banco Bogotá me presta 900 y yo hago una inversión en Bancolombia de 1000. Si en este caso Bancolombia sube a 1100, pues perfecto, voy a ganarme 100 pesos con 100 pesos que tenía, casi que estoy duplicando la inversión. Pero si la acción que valía 1000, luego ya vale 900, pues me toca salir a venderla porque el Banco Bogotá me va a decir, vea, liquide la acción porque usted tiene que responderme a mí por los 900. ¿Sí? Entonces, eso se llaman operaciones apalancadas o son, digamos, operaciones de especulación, o sea, cuando uno está como invirtiendo más de sus capacidades, por decirlo así. Entonces, cuando uno hace este tipo de inversiones, o ya sea que sean o inversiones directas o inversiones de especulación, uno debe tener muy claro que es un stop loss, porque uno tiene que saber hasta dónde puedo llegar a perder. Si yo tengo 100
y la acción pasó de 1000 a 930, pues yo tengo que decir, de pronto tengo que parar la pérdida aquí para tener 30 que me sobren y no perder toda la plata. ¿Sí? Es como hasta dónde estoy dispuesto a perder. Y así como existe el stop loss, existe el take profit, que es la utilidad que yo me quiero ganar. Es decir, el ejemplo que hablamos ahorita, tenemos 100 pesos, vamos a invertir en acciones de Bancolombia por 1000, pues estamos diciendo, listo, de pronto cuando llegue a 1100 vamos a tomar utilidad, porque de pronto la utilidad que nos queremos ganar, pero si van 950, paremos la pérdida porque no quiero quedarme por lo menos con 50 pesos. Y por general uno debe tratar de buscar una relación de intercambio donde por lo menos gane el doble de lo que uno está dispuesto a perder. Y volatilidad es lo que se conoce, o sea, cuando oigan hablar de volatilidad es más o menos como, lo conocemos como casi que desviación estándar, o sea, es como cuánto puede estar variando un activo o un mercado en general. O sea, si uno habla de un mercado volátil, es un mercado que varía muchísimo, los precios suben mucho o bajan mucho. O una acción volátil frente al mercado, es, por ejemplo, puede haber acciones, no sé, cuando el precio del petróleo estuvo moviéndose mucho, que pasó, se subió de 40 hasta 150, luego bajó de 80 hasta cayó casi que $30. Esas acciones, pues, digamos, ese activo es muy volátil y una acción, por ejemplo, de Ecopetrol, de Petrobras, todas las que tenían que ver con el sector, o digamos Colombia como tal, que dependía mucho del petróleo, pues tuvo como un mercado ahí un poco volátil. Bueno, comportamiento del mercado, entonces hay comportamiento que uno le llama bullish, cuando el mercado es como ascendente. Los mercados, ahorita les voy a mostrar algo, no se mueven como aleatoriamente, o sea, por lo general van en tendencias, o son mercados que van subiendo. Dentro de las subidas, pues obviamente hay momentos en que sube y momentos donde hay corrección del mercado, sube, o sea, no van a crecer, no se van a mover como aleatoriamente, sino que por lo general se mueven en tendencias, o tendencia al alza o tendencia a la baja. Cuando tenemos un mercado al alza, le llamamos mercado bullish, y pues se llama bullish es porque todo lo ataca de abajo hacia arriba. Y el mercado bajista es el mercado bearish, porque el oso ataca de arriba hacia abajo. Entonces, cuando llegan a hablar, pues no, que el mercado está alcista, el mercado está bullish, pues es básicamente por eso. Corrección de mercado, lo que les digo, si vemos una tendencia, va subiendo el precio, cuando hay unas caídas, uno pues no dice, hay una caída del mercado, simplemente está haciendo una corrección para seguir subiendo, para continuar dentro de la tendencia. Y ya un crash es un momento de crisis. Cuando hay una crisis en el mercado, pues, y ahí el mercado también se tiende a comportar a veces de manera irracional, o sea, desde el punto de vista económico. Pero es porque cuando todo el mundo sabe, por ejemplo, si el día de mañana bueno, lo que sucedió con el sector hipotecario en Estados Unidos. Pues yo no sé si ustedes, bueno, los precios de los bienes allá se incrementaron muchísimo, estaban subiendo. Cuando se desató la crisis, pues vino todo el problema pues con los bonos basura y todo eso, porque habían bonos como garantizando muchas propiedades, eso fue una crisis grandísima. Los precios de las propiedades, me acuerdo yo, porque yo fui, por ejemplo, invertí en Estados Unidos en propiedad. Las casas, digamos, un apartamento se conseguía ya más o menos en $100,000, un apartamento de 100 metros cuadrados se conseguía más o menos en $100,000, y les estoy hablando del tipo de cambio estaba cercano a los 1.600 pesos. O sea, costaba tener un apartamento en Estados Unidos de 100 metros cuadrados, 160 millones. Hace 2009-2010 compré como unas propiedades allá. 160 millones, una propiedad que aquí en Cali, o sea, ni siquiera estoy hablando de Bogotá, o sea, aquí en Cali me costaba en una propiedad 200 millones de pesos. Si uno lo mira como inversionista, uno dice, eso es ilógico. O sea, ¿cómo le va a costar a uno en Miami un apartamento menos que lo que puede costar uno aquí en Cali? Y le estoy hablando que en Bogotá costaba en ese momento 4 o 5 millones de pesos el metro cuadrado. O sea, el mismo apartamento de 100 metros nos costaba en Bogotá 500 millones de pesos. Y uno lo conseguía en Estados Unidos, en Miami o en la Florida, 160 millones de pesos. ¿Qué hice yo? Yo no tenía apartamento acá. O sea, como que yo tenía un apartamento en Bogotá, lo vendí y dije, me voy a comprar apartamentos a Miami. Y eso se me duplicó por el lado. Bueno, y el dólar que pasó estaba muy bajito, porque estaba entrando, el petróleo se había subido tanto que Colombia se volvió como el boom, empezó a entrar liquidez, y luego cuando ya se desató la crisis allá, pues ¿qué pasó? Estados Unidos empezó a irrigarle liquidez a la economía, pues como para que la gente volviera a coger confianza, volviera a comprar, pero parte de esa liquidez, como la gente no está invirtiendo en Estados Unidos, se vino para todos estos países, y por eso nos generó estas caídas en las monedas como las que tuvimos nosotros. Entonces, ¿qué teníamos? Un precio del dólar regalado, una propiedad raíz regalada, que ni siquiera cuando yo empecé a averiguar allá propiedades, me decían, veas que ni siquiera, por ejemplo, propiedades que eran casi nuevas, edificios, me decían, vea, teníamos como la zona para hacer el desarrollo de la segunda etapa,
y los costos no nos dan. O sea, el costo de construcción de cero nos costaba prácticamente el doble. Entonces, imagínense, entonces tenía uno la valorización. Por el lado del dólar, hoy en día está a 3.000 pesos, casi que se duplicó. Y por el lado de la propiedad, pues hoy en día está casi que al doble de lo que compré en esa época y todavía sigue estando barato. O sea, obviamente ya lo que espero yo de valorización va a ser un 20-30%. Ya he liquidado la mitad de las propiedades, pero es una, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que son irracionales, pero que uno como inversionista y como economista puede ver muchas oportunidades. Que cuando uno lo que tiene que hacer es como aprovechar el tipo de oportunidades en las épocas de crisis, comprar, y cuando el mercado se desenvuelva, llegue a sus niveles normales, empieza uno a tomar utilidad, recoge la plata y empieza a invertir en otras cosas. Es como, y obviamente, para que vuelva a ver los niveles que hubo en Estados Unidos, pues va a ser difícil porque la gente ya va a estar nerviosa para invertir, pero eso pasa. O sea, el miedo se pierde y vuelve nuevamente el mercado a condiciones normales. Fuerzas externas. Listo. Aquí, pues eso también nosotros como economistas podemos identificar este tipo de cosas muy fáciles. Obviamente todo esto influye pues en los precios de los activos que estemos negociando. Eventos políticos, acciones del Banco Central. El Banco Central pues actúa en todos los países, tienen su Banco Central. Aquí tenemos el Banco de la República, en Estados Unidos está la Fed. El Banco Central va a manejar la política, bueno, eso lo conocen pues más ustedes que yo, porque a mí ya me he olvidado. El Banco Central más o menos actúa dependiendo cómo va viendo que la economía se va comportando. Entonces, cuando la economía está en crisis, pues ¿qué va a tratar de hacer? Bajar las tasas de interés, disminuir de pronto el encaje bancario, o sea, tomar medidas que lleven a que la economía genere demanda. ¿Sí? Bajar las tasas de interés para estimular el endeudamiento, que los empresarios se endeuden e inviertan en proyectos, contraten gente, básicamente. La idea de controles políticos, el ciclo económico es súper importante y también pues eso también tiene que ver con el Banco Central. El Banco Central va a actuar dependiendo cómo vaya el ciclo económico. Cuando estamos en economías pues de auge, que está creciendo la economía, pues antes lo que tiene que tratar de hacer el Banco Central es de enfriar un poquito la economía, o sea, subir de pronto tasas de interés para que la gente no se endeude, no gaste, entonces suben tasas de interés, pero ahí pueden ser oportunidades de inversión en portafolio, invertir en títulos. Entonces uno como inversionista va viendo son oportunidades todo el tiempo. Escasez de materia prima, por ejemplo, lo que sucedió en su momento con el petróleo un poco, aunque, por ejemplo, para mí personalmente el petróleo a futuro debería en el largo plazo antes de caer de precio, o sea, así como cuando se utilizó la leña como fuente de energía, o se utilizó el carbón, hoy en día se utiliza el petróleo, pero el día de mañana vamos a tener más energía solar o más otros tipos de fuentes de energía, o ya los carros, ya hoy en día vemos mucho carro eléctrico, entonces para mí a futuro pues el petróleo es un activo que debería tender a valer cada vez menos. Pero en su momento, pues en el corto plazo, cuando se generan síntomas de escasez o cuando se reúne la OPEP y dice, vea, restringamos la venta de petróleo para tratar de subir el precio, entonces generan esos efectos en el corto plazo. O sea, uno puede hacer inversiones de corto plazo o inversiones de largo plazo. Pues preferencia del consumidor, esto también puede ser muy de cada país, por ejemplo, Estados Unidos tiene una economía como de consumo, aquí en Colombia pronto somos un poquito más como de ahorrar. Eventos naturales, por ejemplo, lo que sucedió por ejemplo en Texas, en Estados Unidos, que también puede ser por la Florida. Texas, por ejemplo, es un estado que produce mucho petróleo en Estados Unidos, entonces un evento natural puede generar también un cambio de precios a nivel mundial. Pueden ser locales o pueden ser internacionales. Demandas, guerras, bueno, todo. La ventaja que nosotros tenemos como economistas es que tenemos como una visión más amplia. O sea, obviamente todo esto lo puede implicar y todo lo puede aprender cualquier profesional. Pero lo que les digo es que ustedes como economistas tienen una ventaja comparativa frente a otras profesiones en el sector financiero o como inversionistas el día de mañana, ya sea en lo que se desarrollen o si lo utilizan ustedes como personas naturales, o sea, como inversiones personales. Bueno, dentro del análisis fundamental está todo el análisis económico, o sea, todo lo que ven ustedes en política monetaria, política fiscal básicamente. Y en análisis de la industria, análisis de la empresa, pues básicamente lo que conocemos, o que de pronto uno algo en micro, o que puede profundizar obviamente mucho más. O sea, el análisis de la industria no tiene que ver si en la industria en la que no está invirtiendo, si el día de mañana queremos invertir, no sé, en una cementera. Entonces decimos, listo, ¿cómo está la construcción en Colombia? ¿Cómo está el sector? Las cementeras están en la industria es monopólica, oligopólica. O sea, todo ese tipo de cosas nos van a servir como para ver si de pronto es mejor invertir en esa industria y dentro de esa industria de pronto cuáles son las mejores empresas. Entonces ya
nos vamos al análisis de la empresa, donde la empresa ya miramos es no sé, los directivos que tiene, el desarrollo tecnológico, o sea, ya cosas más específicas de la empresa. Eso es lo que les digo acá. Tenemos unas variables microeconómicas, o sea, si vamos a invertir pues, en empresas, cambios diferenciales, ustedes ven, por ejemplo, las empresas de alta tecnología en Estados Unidos, entonces, ¿no? Que contrataron a tal personaje que trabajaba en tal empresa. Entonces, es como un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿No? Que contrataron, que el Paris Saint-Germain contrató a Neymar. Entonces, eso de pronto puede pensar uno que le va a ir mejor pues, al equipo. Desarrollos tecnológicos, es clarísimo, y procedimientos de control de costos. O sea, hay veces las empresas empiezan a reducir costos y eso que les va a generar pues, un mayor margen, una mayor utilidad, entonces también no puede verlo como algo positivo. Y están las variables macroeconómicas, que son las que conocemos nosotros, pues cómo afecta la economía a la empresa en particular, al sector en el que estamos, cómo afecta la inflación, pues de pronto nos va a tocar endeudarnos a tasas más altas, y pues la inflación que es relacionada también pues, ampliamente con la tasa de interés. Bueno, esto también es súper importante pues, para tomar decisiones de inversión, pues hace parte del análisis fundamental, son los ciclos económicos. Ahorita les di pues como un ejemplo con el tema de la propiedad raíz en Estados Unidos. Pero cuando uno ve que la economía va subiendo, digamos, si uno está, empezamos con la crisis. Cuando uno está en crisis, uno debería buscar oportunidades de compra. ¿Oportunidades de compra de qué? En empresas, o sea, básicamente en general en acciones, porque es lo que está barato. O por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en su momento, entonces la crisis hipotecaria, entonces buscar comprar propiedades, todo eso. Cuando la economía empieza a subir, uno debe buscar el momento como que ya la economía cogió un dinamismo, el Banco Central de pronto ya empieza a subir las tasas de interés para tratar de frenar un poquito la economía porque ya está cogiendo dinamismo. Ahí es donde uno tiene que mirar a ver cuándo sale y aprovecha y vende ese tipo de activos. ¿Sí? Si estamos hablando de los activos que van a favor de la economía. ¿Qué pasa por el lado de los bonos? Cuando estamos en épocas de crisis, pues los bancos centrales, o sea, cuando la economía viene cayendo, los bancos centrales van a buscar bajar las tasas de interés. Entonces, si bajan las tasas de interés demasiado, ya por acá viene un punto donde las tasas de interés son tan bajitas que son, si uno como inversionista ya se le va a hacer poco atractivo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés acá van a estar muy bajas porque el Banco Central va a estar tratando de fortalecer la economía. Entonces, uno como economista debería acá estar buscando comprar las empresas, que es lo que está vendiendo el mercado. Y acá arriba, ¿qué debería estar tratando haciendo? O sea, no tener posiciones en títulos, pero acá cuando uno venda las empresas o las acciones, debería estar saliendo a buscar comprar títulos. ¿Por qué? Porque acá seguramente el Banco Central se va a dar cuenta, no, listo, ya se recupera la economía, ya no necesitamos tener tasas de interés tan bajas, vamos a empezar a subir tasas de interés, entonces acá nos van a ofrecer tasas de interés más altas. ¿Sí? Entonces, acá queríamos estar haciendo, tratando de tomar posiciones largas en renta fija, en títulos, y estar vendiendo renta variable. Acá, ¿qué deberíamos estar haciendo? Pues estar comprando renta variable a empresas, todo eso, y estar vendiendo renta fija. Con respecto a la moneda, aquí queríamos estar comprando, si estamos hablando de Colombia, aquí queríamos estar comprando el peso colombiano. Si estamos por acá arriba, antes de la crisis, o sea, antes de que suceda esto, deberíamos estar vendiendo el peso colombiano. ¿A qué me refiero? Acá, si estamos comprando pesos, estamos vendiendo dólares, y acá deberíamos estar comprando dólares. ¿Sí? Entonces, dependiendo en el activo que nos estamos moviendo, el ciclo económico es fundamental. Todo esto todavía hace parte del análisis fundamental, ¿sí? De lo que, básicamente, lo que nosotros somos fuertes. Aquí vamos, pues eso también lo conocen ustedes, yo no sé si ya todos vieron pues, política fiscal, política monetaria, sino pues, para que le pongan mucho cuidado cuando estén ahí. La actividad fiscal pues, es la actividad que realiza el gobierno y básicamente lo hace a través de gasto público. Cuando una economía está mal, pues ¿qué tiene que hacer? Tratar de incentivar el gasto público para que la gente consuma más, o sea, ya sea construir carreteras, colegios, hospitales, todo lo que pueda gastar, que genere demanda, eso se vuelve como una bola de nieve positiva, o sea, tiene un círculo virtuoso. Entonces, básicamente buscar eso. Obviamente, eso en algún momento tiene que pagarlo, pero si la economía se recupera, pues básicamente va a haber más gente trabajando, el desempleo va a disminuir, más gente va a estar pagando impuestos, las empresas van a estar bien y el día de mañana se va a poder pagar. O sea, eso no puede quedarse indefinido, eso tiene que ser por ciclos y tiene que ser en momentos que la economía lo necesita. Y obviamente como el gobierno puede ser irresponsable en algún momento determinado, por eso es que existe un banco central independiente, que es el que casi que tiene que estar controlando la oferta monetaria. Y por eso es que el Banco Central no está atado al gobierno,
porque si no el gobierno, que solo está por 4 años o por 8 años últimamente, que solo está por 4 años, pues va a hacer una cantidad de barbaridades, va a abusar de la política monetaria en beneficio de pronto de su gobierno, pero en detrimento de los gobiernos posteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto pues, también lo saben ustedes claramente, la economía se acelera cuando se reducen los impuestos. ¿Sí? Si se bajan los impuestos, en un momento de crisis, pues bajar impuestos, aumentar el gasto, básicamente lo que se tiene que hacer. Una política expansiva es aumenta el gasto, disminuye impuestos, una política restrictiva aumenta impuestos, disminuye el gasto. Como economistas, como inversionistas, que tenemos que estar adelante del Banco Central. Y la actividad monetaria, que es la controlada por el Banco Central, la economía se acelera cuando se reducen las tasas de interés, que es lo que les mostramos cuando estábamos viendo el ciclo económico. Y el incremento de las tasas de interés frena la inflación. O sea, como ustedes saben, pues, digamos, el peor impuesto que puede tener, sobre todo la clase pobre, digamos, el pobre es la inflación. En la medida, si en la economía hay, digámoslo, en una persona simple, o sea, una persona pobre y una persona rica, por llamarlo de alguna forma, si la inflación se incrementa al 20%, ¿qué pasa? El pobre y el rico tienen que salir a comprar su canasta familiar. Sino que el pobre, hagan de cuenta que solo tiene lo básico para la canasta familiar y otros gastos, mientras que el rico le va a quedar para invertir. Entonces, al rico le conviene que la tasa de interés sea alta porque la mayor parte de sus excedentes, o sea, lo que destina para la canasta básica es muy poquito, lo que destina para inversiones es demasiado. Entonces, si tiene una tasa de interés alta, pues le va a favorecer muchísimo porque su liquidez la va a invertir a una tasa muy alta, mientras que el pobre va a tener que cada vez pagar más proporcionalmente de su ingreso. Entonces, por eso es que casi que el Banco Central tiene como prioridad la inflación. O sea, cuando la inflación es alta, suben tasas de interés, tratan de disminuir el endeudamiento, que la gente gaste menos y que la inflación sea cada vez menor. Colombia lo ha venido logrando. O sea, en mi época, cuando yo salí al mercado laboral, hablamos de tasas de 20-30%, o sea, inflaciones del 20-30%, una cosa absurda. Las tasas de interés llegan a estar en su momento en corto plazo, en una época que una como corrida cambiaria llegan a subir como hasta el 100%, o sea, es una cosa que era bestial. Ya hoy en día ya tenemos una inflación más o menos regulada, tenemos unas tasas de interés más o menos estables, bajitas, entonces todo eso en el largo plazo tiene sus beneficios, pero uno como inversionista puede aprovechar ese tipo de cosas. El recorte de las tasas de interés causa mayor oferta de dinero, mayor demanda, que es lo que les digo, cuando una economía está en crisis, pues el Banco Central busca bajar tasas de interés para incentivar la economía. Listo. Otros factores económicos. La inflación, pues Andrea ya vino hablando de esto, el consumo de la ciudadanía, inversión por parte de las empresas, la balanza comercial de un país. La balanza comercial también es súper importante, sobre todo hoy en día que estamos en una economía mucho más globalizada. Lo que les decía antes, las economías eran muy cerradas, hoy en día ya dependemos de todo el mundo, ya uno va a comprar unos zapatos, puede comprarlos aquí, puede comprarlos por Amazon, puede comprarlos en cualquier parte del mundo, entonces hoy en día esto sí que influye muchísimo en la economía del país. Bueno, principales, ¿se ha quedado con sí, por si acaso? Así vamos más rápido. ¿No sé, vale? Bueno, los principales indicadores, esto que lo vieron con Harvey Vivas, yo no sé si Harvey dice, pues, ¿para qué lo utiliza? Sobre todo como inversionista. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí les voy a enseñar los principales: Producto Interno Bruto, Producción Industrial, Ingresos Personales, Ventas de tal, Precio al Consumidor o IPC, Precios al Productor, que es el IPP, y Reporte de Desempleo. Dependiendo de cómo van saliendo sus indicadores en la economía, nos va reflejando, esto viene siendo como el termómetro de la economía. Entonces, obviamente, uno como inversionista, si trabaja en una entidad financiera, pues va a ver el área de investigaciones económicas, que es la que le va a estar como moliendo a uno todo lo que va sucediendo en la economía. Pero nosotros como inversionistas también vamos pensando y nos vamos adelantando. De hecho, los mercados, casi cuando salen datos importantes, el mercado inmediatamente actúa dependiendo del indicador. Obviamente hay indicadores más importantes que otros, por ejemplo, inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, y hay otros, por ejemplo, ventas o algo así, que a veces son muy volátiles, esos datos que son más volátiles de pronto, que eso no tienen como, o sea, los va siguiendo uno porque me van dando como un indicio, pero hay unos que son los termómetros mejores que otros. ¿Sí? Voy a empezar a pasar un poquito más rápido. Cuando uno tiene un indicador económico, pues tenemos que estar preocupados es para qué nos sirve. Por ejemplo, sale el IPC. Hay una cosa muy importante. En los datos hay que fijarse más en la expectativa del mercado versus el dato como tal. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, estamos esperando un dato de inflación de 0.10, el mercado está esperando 0.10, si sale 0.30, pues es un cambio importante frente a lo que estaba esperando el mercado. Aunque los dos son datos positivos, uno me está mostrando que el mercado, o sea, que el dato que salió es mucho más alto de lo que estaba esperando el mercado. Entonces es importante ver o sea, cómo está el dato frente a la expectativa del mercado. ¿Qué nos dice sobre la economía? Entonces, lo que les digo, si es un índice de desempleo, si el desempleo salió más alto de lo que estábamos esperando, pues nos está diciendo que la economía no está tan bien, que de pronto el Banco Central el día de mañana va a bajar tasas de interés para estimular la economía, entonces con base en eso nosotros deberíamos estar invirtiendo en títulos de renta fija y de pronto desinvirtiendo en renta variable. ¿Qué nos dice sobre inflación, interés, políticas del Banco Central? Aquí lo que les decía, el mercado reacciona cuando el cambio actual del indicador refiere a la perspectiva del mercado. Si el indicador es muy volátil, como lo que decía, hay indicadores pues, que cambian muy fácil de un mes a otro, hay otros que son un poquito más estables. Bueno, eso también lo conoce usted muchísimo. Los componentes del PIB, tenemos componentes de consumo, inversión, componentes del gobierno, o sea, gastos del gobierno, más exportaciones, porque en la medida que nosotros exportamos más, que son más ingresos para el país, menos importaciones, porque son, o sea, si nosotros pagamos con importaciones, son productos que han hecho en el exterior y que nosotros los estamos comprando. Entonces, básicamente, cuando nosotros vemos indicadores de la economía, lo que nos van a estar dando es señales del comportamiento de la economía. Todo lo que nos sume, o sea, todo lo que haga de aquí de lo positivo, que suman para el PIB, que van a ser factores positivos para la economía. Si tenemos, no sé, ventas de vehículos, está saliendo un dato mayor al esperado, pues nos está sumando, está en la parte positiva, es algo benéfico para la economía va a crecer, uno debe estar entonces invirtiendo en empresas y desinvirtiendo en títulos, por lo que les digo, si los datos están creciendo, pues uno tiene expectativa de que el Banco Central el día de mañana va a subir tasas de interés. Obviamente, esto es una película que es continua, o sea, ustedes no tienen que ver como que cada dato, obviamente esto es como, van saliendo datos durante el mes, y todos esos datos hacen parte de o sea, es como un rompecabezas, y al final como que tenemos el rompecabezas armado. Sí, para el comienzo ustedes van teniendo como información del mercado, información parcial. En Estados Unidos, digamos, sale índices, casi 3 índices diarios. Allá pues hay unos que son más importantes, por ejemplo el dato trimestral, hay unos datos de empleo, datos de inflación, ¿sí? Pero entonces lo que les digo, va tomando uno lo que necesita. En Colombia casi que uno puede decir que son 5 datos: inflación, tasa de desempleo, PIB, no sé, ¿cuál? IPP, sí, índice de precio al productor. Básicamente son como 5 datos como confiables, pues. Producción industrial y ventas, si acaso quieren uno sumarle ahí. Pero en Estados Unidos está mucho más desarrollado, hay indicadores, lo que les digo. Si ustedes meten a Bloomberg, pues van a ver indicadores todos los días. Bueno, esto pues ya más o menos expliqué cómo va a reaccionar el mercado. Pues, en condiciones normales, si sale por ejemplo un dato del PNB más alto de lo que está esperando el mercado, pues si sale más alto de lo que está esperando el mercado de bonos debería caer. ¿Por qué? Porque la gente va a tener expectativas, no, el Banco Central va a actuar subiendo las tasas de interés, y eso va a desestimular el mercado de bonos. Y lo contrario, si sale un dato del PNB por debajo de lo que estábamos esperando, pues eso debería estimular el mercado de bonos, porque uno esperaría que el Banco Central, no es que lo vaya a hacer inmediatamente, lo que le digo es como el raciocinio que uno utiliza. Pero uno esperaría que el Banco Central baje tasas de interés a futuro, y eso incentiva la economía. Igual en renta variable, si sube el PNB es que la economía va bien, va creciendo, entonces uno invierta en el mercado de renta variable o mercado de acciones. Y para la moneda, si la economía va bien, pues la gente va a invertir en pesos porque la economía va bien, entonces la moneda se debería valorizar. Básicamente aquí es como manera de ejemplo de cómo es el raciocinio que uno está haciendo pues, permanentemente como inversionista. Ahorita les voy a hablar algo de análisis técnico. Esto es muy introductorio, o sea, esto ya si ustedes quieren hacer el día de mañana un curso, les voy a dar algo súper básico. O sea, aquí ya sé que alguien que de pronto ha estado operando, ha estado especulando, pues esto va a ser muy básico, pues para que ustedes entiendan que hay muchas herramientas, aparte de lo que conocemos nosotros como economía. El análisis técnico es una herramienta súper importante y es complementaria a todo el análisis económico. ¿Qué busca el análisis técnico? Pues es tratar de estudiar el mercado a través del uso de gráficos, de precios históricos,
de herramientas estadísticas, o sea, utilizando desviaciones estándar pues, para ver la volatilidad, o sea, son como básicamente herramientas estadísticas que nos van a complementar el estudio económico. Básicamente lo que se busca es predecir cuál va a ser el comportamiento futuro del precio de los activos. Y implícitamente está la psicología del mercado, y eso lo vamos a ver, porque muchas veces en la historia se repite, o sea, cuando hay crisis, por ejemplo, si en Colombia ha habido crisis cada 10 años por alguna razón, casi que las caídas en los precios se vuelven repetitivas, o sea, cae, no sé, por decirle, cae el 30% del mercado, en 10 años vuelve y sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque de pronto en ese momento está cuando son personas, o sea, al final son individuos que están saliendo a vender en un momento en que sienten que hay una crisis económica. ¿Sí? Entonces, no se da a veces por factores económicos, sino por crisis y va acompañado de psicología. Es lo que les digo, pues que existe la psicología del mercado. Yo en el año 98 me mandaron a hacer un curso a España me mandaron a hacer un curso a España y en esa época nos decían allá, pues en el grupo que estábamos, que estaban contratando incluso psicólogos para hacer traders. O sea, porque los psicólogos de pronto a veces podían comportarse mejor en momentos de pánico del mercado. Que uno a veces digamos, como un inversionista normal cuando va perdiendo plata reacciona de cierta forma, decían de pronto un psicólogo se podía comportar mejor y están haciendo experimentos con psicólogos como traders. Bueno, psicología del mercado, que aquí lo que les hablaba yo del herding, que es el efecto rebaño, que muchas veces la gente sigue simplemente y es efecto rebaño y no necesariamente se está guiando por cosas con un fundamental detrás. Y está la memoria del mercado, que es también súper importante porque hay niveles, por ejemplo, por decir el dólar ahorita, entonces está el dólar, estamos cerca de los 3.000 pesos. En la psicología del mercado para mucha gente puede ser 3.000 pesos, o sea, si veníamos, nada más que veníamos de 1.600, cuando llegamos por ejemplo la primera vez a 3.000 pesos, pues en la psicología del mercado puede decir, no, ese es el histórico en Colombia, hasta ahí debe llegar. Entonces uno podría por fundamental decir, no, el dólar debería estar más alto por diferencial de tasa de interés, por lo que sea. Pero el mercado tiene asociado que el 3.000 es un nivel importante y cuando llega ya a 3.000 la gente sale y vende. ¿Por qué? Porque me parece que está alto. ¿Sí? Eso es psicología y no necesariamente está fundamentado en el análisis económico. ¿Sí? Eso le llamamos memoria del mercado. Ahorita vamos a ver unos conceptos sencillos pero para que vayan conociendo. Bueno, aquí les voy a explicar cositas como por encima. Cuando ustedes están negociando, si hagan cuenta que ustedes tienen una empresa exportadora y ustedes van a negociar dólares, ustedes le piden a la entidad financiera a cómo me compra o a cómo me vende. En el mercado se conocen como bid y ask, o punta de compra y punta de venta. Entonces, si ustedes necesitan vender dólares, pues van a vender al precio a lo que la entidad financiera está dispuesta a comprar, y si ustedes van a comprar dólares, pues al precio al que la entidad financiera está dispuesta a vender. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a cotizar, van a encontrar otros precios, precio de compra y precio de venta en cualquier activo prácticamente. Así es como verían ustedes como, digamos, como es una cotización en un momento determinado. Entonces, si ustedes se paran en este momento del tiempo, entonces les van a comprar a esto y les van a vender a eso. Y eso está cambiando porque todo está a través de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y cuando ustedes llegan a un momento X, pues van a encontrar las puntas de compra y las puntas de venta, desde la mejor punta de compra hasta la mejor punta de venta. Si ustedes necesitan un monto grande, pues les van a decir, por ejemplo, hagan de cuenta que la mejor venta está aquí a 2.615 y la mejor compra está a 2.610. Pero ustedes necesitan comprar 1.000.000, entonces les dicen, listo, lo vendemos a 2.615, pero de pronto necesitan importar, necesita comprar 100 millones de dólares, pero van a decir, pues no se lo damos a 2.615 y no se lo damos a 2.620, porque conseguir 100 millones de dólares requiere pues comprar un monto más grande. Vamos a hablar de los campos del precio. O sea, ya vimos que hay un bid y un offer, o un punta de compra y punta de venta, y durante el día o durante el periodo de tiempo que estamos analizando, siempre es importante saber a cómo abre el mercado, a cómo cierra. Eso nos va a dar como el inicio de cómo se comportó. Cuando ustedes ven la TRM va a ser la tasa representativa del mercado, simplemente el promedio del día anterior. O sea, si yo averiguo la TRM de hoy, fue el promedio que negoció el dólar ayer. Pero el dólar pudo haber arrancado a un nivel, digamos, 2.915, luego pero hasta 2.930, luego bajó a 2.908 y cerró en 2.917. Si para una persona que no sabe, va a salir el promedio, digamos, 2.916, pero a cómo abrió a 2.915, a cómo cerró a 2.917. ¿Sí? Durante el día fluctuó muchísimo. Más o menos así lo vamos a ver, pues, digamos, un comportamiento, Pero a nosotros como, digamos, como inversionistas en el largo plazo, nos sirve saber a cómo abrió, a cómo cerró, cuál fue el mínimo del día y cuál fue el máximo del día. Esto nos empieza a generar señales, porque uno dice, pues, de pronto cuando llega a determinado nivel máximo, pues el mercado ahí pues tiene como un recordatorio o cuando hay un mínimo.
Y la diferencia entre cómo abrió y cómo cerró, que nos dice más o menos que el mercado de pronto puede venir bajista, que son como señales que nos va dando el mercado. Podemos graficar, o sea, hacer diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, un gráfico de líneas es como el gráfico normal que conocemos, que es simplemente coger uno de los precios. Por lo general se trabaja con precios de cierre, porque podría tomarlo todos los días el precio de apertura. Recuerda que no trabaje con el mismo tipo de precio todos los días. O el promedio, o lo que sea, pero que todos los días sea los mismos precios. Simplemente línea es haber tomado uno de los precios, que podría ser el promedio o el cierre. Ahí siempre trabaja con eso, con el cierre. Y este sería el comportamiento del gráfico de este activo. Y esto ha sido como ha cerrado todos los días. ¿Sí? No quiere decir, si ustedes quieren irse un día específico, abren y van a ver que durante el día se presentó lo que les mostré anteriormente. Gráficos de velas, estas son, a mí me parecen, digamos, súper claras porque nos indican, cuando tenemos velas blancas, nos indican días que el cierre fue mayor a la apertura, ¿sí? Son velas como ascendentes, o sea, esos días fue ascendente el mercado, y cuando son negras, son descendentes, quiere decir que el cierre fue menor que la apertura. ¿Sí? Y en estas velas, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, esto sería como la representación de una vela. Cuando es negra, entonces decimos que es a la baja, entonces quiere decir que la apertura es más alta que el valor de cierre. ¿Sí? El mercado fue así. Y esto nos indicaría hasta dónde llegó el máximo y esto nos indicaría hasta dónde llegó el mínimo. O sea, si un día tenemos la vela aquí sin una flechita arriba, quiere decir que el mercado abrió en el precio máximo. ¿Sí? Básicamente es como una representación gráfica para uno tener una visual rápida del mercado. Igual la vela blanca, la apertura acá y el cierre arriba. Pero acá está representado el valor máximo y el valor mínimo. Y tenemos el gráfico de barras, que es más o menos igual, solo que trabaja con barritas. Mira que ahí lo ven casi que... Solo que para mí se me dificulta un poquito más ver, por ejemplo, yo quiero este día específico, entonces yo veo que aquí abrió más arriba de lo que cerró. No es tan claro verlo, pero pues también sirve como una representación pues, sino que con el otro miren que se veía mucho más claro cuáles eran los días a la baja de los días al alza. Pero eso ya depende pues de cada analista como quiera graficar. Y este sería el gráfico de barras, ¿sí? Apertura y el cierre acá. Si abre más arriba, pues simplemente la apertura está acá y el cierre está acá. Y igual el valor máximo y el valor mínimo. Pero pues busca la misma finalidad que las velas japonesas. Bueno, ahora vamos a empezar a ver después de los análisis técnicos ya viendo estas cositas. Uno habla, por ejemplo, de soporte y resistencias, que son los niveles donde, por ejemplo, un activo empieza a llegar a tocar el precio. Lo que decía ahorita, por ejemplo, con el factor psicológico del dólar a 3.000. Si uno sabe que está a 3.000, casi que mucha gente sale a vender a 3.000 y ahí se producen correcciones del mercado. O sea, acá también, por ejemplo, en este activo que se tomó de ejemplo, entonces aquí se ve casi que claramente, gráficamente, una resistencia. Incluso acá uno podría decir, aquí hay un soporte. Le llamamos resistencia como a los techos, o sea, donde va a llegar y tocar y la gente va a asociar a un punto de venta y el mercado sale y vende. Y hay puntos de soporte, que es hasta donde uno espera que de pronto a la gente se le haga que está barato el activo y va a salir a comprarlo. Obviamente, todo esto para mí es un complemento del análisis fundamental. O sea, esto es súper importante, ténganlo en cuenta. Obviamente, el análisis fundamental es importante, este análisis técnico también es igual de importante, porque esto nos está reflejando la psicología del mercado. Y acá es el soporte que les decía. Pues variar unos niveles donde la gente lo va a asociar como momentos de compra, como que el precio está barato y va a salir a comprar. Obviamente, eso son temporales. En el largo plazo, estos soportes, estas resistencias, se los lleva al mercado. Muchas veces o porque hay un fundamental atrás importante, o muchas veces porque simplemente el mercado quiere comprar, pero llega y ve que cuando salen a vender ahí ya hay gente que se agota y no quiere vender y se lleva a los niveles. Aquí es importante a veces cuando va acompañado de un volumen, cuando hay que hay una resistencia, tiene que aquí hay una ruptura de resistencia, hay veces va acompañado de un buen volumen, porque la gente sale, ¡pum! O sea, todo el mundo está esperando vender aquí, pero llega y se va, o sea, salen y compran por encima de eso y dicen, el que ya vendió va a querer salir a comprar y el que no tiene va a decir, uy, yo tengo que ir a comprar porque ya no hay quien venda. Entonces, por eso muchas veces estos movimientos van acompañados con mucha fuerza. Y por aquí ya hubo vendedores que quisieron vender, pero de pronto ellos estaban esperando que corrigiera para volver a comprar. O sea, alguien que le parece que el activo es muy bueno en el largo plazo. Sí, dice, yo vendo, pero no me quiero quedar sin el activo. Entonces, ¿qué hace? Aquí como que se redobla la fuerza de compradores, porque están los que quieren comprar, más los que vendieron, pero que no querían realmente quedarse sin el activo. Y hay, digamos, aquí, por ejemplo, una resistencia que el día de mañana se convierte en soporte. Eso también suele suceder. O sea, sumamos aquí, hay un valor al 42. Entonces, la gente decía, cuando llegaba a 42, salían a vender, más o menos, pero cuando se rompe, casi que la gente va a decir 42 va a ser nivel de compra porque fue un nivel importante en el pasado. ¿Sí? Pero mira aquí el papel importante que puede jugar un nivel en un momento determinado. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con economía. O sea,
como una psicología del mercado. Tendencias, que más o menos lo que les alcancé a explicar algo, que los mercados no se mueven en línea recta, sino que por lo general son tendencias o tendencias a la baja o tendencias al alza. Lo que hay son como correcciones temporales. ¿Sí? Hay tendencia descendente, tendencia ascendente o comportamientos laterales. A veces se llaman canales. Y bueno, hay diferentes tipos de canales. Digamos, cuando ustedes vean una tendencia, casi que uno, el tercer punto le estaría uno ratificando la tendencia, entonces uno lo que dice es, cuando vuelva a llegar a tocar estos puntos, casi que son niveles de compra, o sea, de compra en ese sentido, porque uno dice la tendencia es al alza, pero aquí va a seguir respetando la tendencia, va a seguir respetando este soporte. ¿Sí? Y hay tendencias principales que están de largo plazo, intermedias, de mediano plazo, y hay tendencias menores. Un canal, que digamos que es un comportamiento de largo plazo, y aquí viene que puede haber un comportamiento en el mediano plazo, como lo que les digo, que va creciendo, no necesariamente, o sea, que son comportamientos que van al alza, que uno sabe que van al alza, pero esto les sirve de pronto para identificar mejores momentos de compra. Hagan de cuenta, si uno identifica que esto es un canal, uno compró el activo aquí, uno dice de pronto cerca de la parte superior, lo vendo. Pero luego cuando esté cerca de la parte inferior del canal, vuelvo y compro, acá vuelvo y lo vendo, y trata uno de hacer como más, darle con mayor rentabilidad al activo en el que uno está invirtiendo. O estas también pueden ser de largo plazo. O sea, puede ser de corto plazo, de largo plazo. Ahí es como uno ver gráficamente lo que está sucediendo en el mercado. Bueno, aquí les voy a empezar a pasar ya más rápido. Esto podría ser un curso completo pues, de análisis técnico. Hay muchas figuras. Fibonacci es cuando uno, por ejemplo, presenta un mercado al alza y luego se presentan correcciones. Ustedes me imagino que han visto la teoría pues, de Fibonacci o... por ejemplo, uno también en el mercado lo utiliza que si, por ejemplo, van 5 días subiendo, uno casi que espera una mayor probabilidad de que el activo corrija. Digamos, sube 5 periodos, baja 3, vuelve y sube 5, baja 3. Es como una serie. O sea, acá más o menos funciona igual, entonces uno traza esto y ve hasta dónde podría llegar a corregir el mercado para uno nuevamente volver y comprar la actividad. Huecos o gaps, bueno, les voy a pasar eso así más rapidito, para que no me rinda el tiempo. Por ejemplo, hay figuras que se ven, por ejemplo, se llama un hombro, cabeza, hombro, y es como, viene por ejemplo una tendencia al alza, aquí hace como un hombro, luego busca un máximo mayor, o sea, como que siguieras, como que tratara de seguir subiendo, pero luego uno ve como que el movimiento se cansa, o sea, como que no logró llegar nuevamente al máximo, eso lo llama uno hombro, cabeza, hombro, y aquí uno debería esperar que rompa este soporte para tomar posiciones de venta. O sea, para decir esto va a corregir, definitivamente ya no está alcanzando la fuerza al activo. O volvamos al ejemplo de la crisis hipotecaria. ¿Sabes? Hagan de cuenta que empezó a subir la vivienda subió. Llega un momento que de pronto los precios como que estancan. O sea, si uno estuviera viendo desde afuera, uno debería decir, ya está mostrando agotamiento, ya de pronto venía soportado desde un análisis fundamental donde decía el movimiento ya venía agotado y ve que los activos dejan de crecer, ahí uno podría esperar a que haya una corrección. Y eso también se puede dar como un movimiento inverso. O sea, puede ser al alza, puede ser a la baja. Hay doble piso, doble techos, todos estos son, digamos, que si un activo llega y alcanza un mínimo, luego vuelve a alcanzar el mínimo y como que rompen nuevamente esta resistencia, esperaríamos ya que el activo coja hacia arriba. Triple techo es básicamente lo mismo, o sea, como que muestra 3 movimientos. Redondel, que es aquí como una muestra de cansancio y ya, o sea, que no tiene fuerza el activo y va a seguir bajando. Esto, por ejemplo, se da mucho en épocas de crisis. O sea, esto es, por ejemplo, un activo que va subiendo, o supongamos el precio del petróleo, va subiendo, llega un momento que la gente dice, no, esto no está sustentado, o no sé, o hay un descubrimiento pues, de una energía, o a través de energía solar, y dicen, no, el petróleo ya no vale nada, pero se produce una caída pues, en el precio, que al final termina siendo mucho más dramática de lo que debería llegar a ser. Entonces aquí es donde uno tiene que aprovechar de estos movimientos para tratar de comprar activos baratos y mantenerlos en el tiempo. Bueno, ahí ya luego hay una cantidad de figuras, esto lo puedo pasar rápido. Pues así es como se daría más o menos gráficamente, o sea que se le llaman banderas, es como que tiene un movimiento rápido, como que se enranga, o sea, como que no sabe para dónde va a coger, hasta que finalmente termina rompiendo. Banderines, canales. Aquí, mejor dicho, lo que les quiero demostrar es que hay un mundo mucho más grande después de la economía también, como para analizar inversiones.
las medias móviles como indicadores, pues también es básicamente tomar promedios móviles. Hagan de cuenta este gráfico que estamos viendo ahorita, una representación en velas, y uno puede sacar medias móviles. El analista empieza a trabajar dependiendo de lo que se le ajuste más al activo que estén analizando. Por ejemplo, para este ejemplo se utilizó promedio móvil de 10, de 30 y de 90. Entonces el que más rápido cambia que va a ser el de 10, que es el que casi que va pegado a la variable. Un promedio móvil 30, y esta de largo plazo es más suavizada, miren, la de 90. Y ya son como teorías que dicen que cuando la media móvil de corto plazo corta la de mediano plazo, está más o sea, lo mostramos por aquí, una claramente por ejemplo acá, entonces que la de mediano plazo corta la de corto plazo hacia abajo, debería ser hacia la abajo. Y nuevamente debería cerrar unas posiciones cuando la de corto plazo corta a la de mediano plazo. O sea, todo esto son como cosas que cuando ustedes se metan en eso, pues hay un campo de acción grandísimo. Esto es lo que les mostraba ahorita, a la de cortes de medio móvil. ¿Sí? Y señal de alerta de venta, acá señal de alerta de compra. Están bandas de Bollinger, que es básicamente con la desviación estándar, mostrar cómo hasta dónde puede ir la dispersión de una variable con respecto a la media. Entonces uno puede sacar 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Índice de fuerza relativa, que básicamente toma es cuántas veces, ese es el RSI, cuántas veces ha subido el precio de la acción. Entonces uno toma, por ejemplo, mira los datos históricos, por lo general se trabaja con 14 datos, pues, aunque se puede tomar cualquier cantidad de datos, 21 datos, lo que sea, y lo que se usa es cuántas veces subió el mercado versus cuántas veces cayó el mercado, y me va mostrando es la fuerza del mercado. Si ha subido, por ejemplo, los últimos 11 días, y de los 11 días solo 3 han sido a la baja, pues me está diciendo que la probabilidad de que corrija va a ser mayor que cuando son 7 datos y 7 datos. O sea, 7 datos a la alza y 7 datos a la baja. Entonces aquí más o menos se ve, por ejemplo, pues uno lo marca un índice de .70, .80 versus un índice de .20, .30. Cuando está muy por encima, me va a marcar señales de venta, y cuando está, por ejemplo, a niveles de acá abajo, me va a mostrar en teoría señales de compra. Sí, lo que me está diciendo acá es, miren, ha habido muchos datos de compra, la probabilidad de que haya una corrección es mayor. Listo. Yo creo que ya casi les... Bueno, y lo otro que les decía, además del análisis fundamental, que fue lo que vimos pues, como análisis económico, el análisis técnico, que es más basado en estadística, que fue todo lo que vimos, tener en cuenta el riesgo también es súper importante. Hay diferentes tipos de riesgo. Riesgo del mercado es básicamente el riesgo que tenemos de perder por variables, digamos, cuando el mercado se comporta distinto a lo que estamos esperando. Entonces, eso lo podemos cuantificar, que es básicamente el riesgo de mercado. Riesgo de liquidez es que no es lo mismo invertir en una acción líquida, invertir en un Ecopetrol, que es una acción líquida que negocia todos los días, Bancolombia, Banco Bogotá, o sea, hay ciertas acciones como líquidas, y así invertir en Coltejer, Enca, en Grupo Bolívar, o sea, hay acciones que son menos líquidas, entonces si uno necesita la plata, necesita salir a vender la inversión, está asumiendo un riesgo de liquidez importante en las acciones que son menos líquidas, o en los bonos que sean menos líquidos, o sea, aplica para cualquier activo. Riesgo de contraparte es cuando tenemos, o sea, uno puede hacer una operación sobre un activo con otra persona. O sea, yo puedo negociar, no sé, con otra persona sobre un bono de la 14. El riesgo de contraparte es el riesgo de la otra persona, porque yo puedo decir, la otra persona no me cumple a mí. El riesgo de crédito me lo da la 14, que es el emisor del papel. Entonces, simplemente esto dentro de una entidad financiera lo realizan, pueden ser diferentes, o sea, porque el análisis es distinto. Está el que analiza los emisores y está el que analiza las contrapartes. ¿Sí? Entonces, un banco analiza a las personas naturales o analiza a las empresas como cierta capacidad de pago, y a su vez también analizan la capacidad de pago del que emite el título que estamos analizando. Riesgo operativo simplemente puede ser en el cumplimiento, en el riesgo pues, de que se haga mal el pago. Riesgo legal es que un contrato esté mal hecho. O sea, hay diferentes tipos de riesgo. Hay unos donde nosotros los economistas podemos entrar aquí como funcionar un poquito mejor. Esto era el riesgo de mercado que les decía, es como el riesgo que tenemos de una pérdida ante cambios en las condiciones del mercado. Y eso también se mide pues, como estadísticamente, o sea, se mide como a través de desviaciones estándar del precio. O sea, uno mira cómo se ha comportado históricamente y qué tanto puede variar ese precio, y con base en eso cuánto podemos ganar o perder en el activo que estamos analizando. Bueno, ahí como para finalizar, pues tenemos cuáles son las ventajas del análisis técnico frente al análisis fundamental. Porque siempre hay una discusión, o sea, los que somos economistas pues defendemos de pronto el análisis fundamental,
los que son estadísticos, tecnicistas y todo, pues tratan de defender su análisis técnico. Para mí es un complemento, o sea, para mí, yo no descarto ni lo uno ni lo otro, para mí las dos son herramientas súper importantes. Entonces, los que defienden el análisis técnico dicen el mercado tiende a anticiparse las políticas económicas y las noticias fundamentales, por lo que en muchos casos los técnicos dan señales anteriores a los fundamentales. Eso es cierto. El análisis técnico puede aplicarse a cualquier mercado aún sin conocerlo. Lo único que se necesita para aplicar un análisis técnico es el precio. Y eso también es cierto. O sea, uno, por ejemplo, puede tener en una pantalla muchos gráficos de precios de diferentes activos y uno ve los comportamientos y gráficamente se ven muy claramente. ¿Sí? Mientras que un economista casi que tendría que estar viendo activo por activo, haciendo un análisis acá, mientras que un tecnicista simplemente ve los gráficos y dice, aquí hay una oportunidad de compra, como lo estoy demostrando ahorita. Aquí hay oportunidad de compra, aquí hay oportunidad de venta. Entonces puede ser mucho más ágil. Lo que les digo, uno puede hacer una combinación, tener señales por activos, por economías, y perfectamente funciona. Pues lógica del mercado, del análisis técnico, la acción del mercado lo descarta todo, lo que les había dicho, y los precios se mueven por tendencias, y ya también lo vimos. Y el comportamiento repetitivo del mercado. O sea, eso vuelve y se repite, y la historia se repite, los comportamientos que hay que son los mismos. Y la ventaja fundamental sobre el técnico es que si las condiciones fundamentales que impulsan la tendencia cambian, o sea, tenemos una tendencia al alza, pero sale un dato de una crisis económica, o sea, digamos, el desempleo se disparó, pues, la economía puede ir bien, pero se disparó el desempleo por algo, pues inmediatamente el precio va a caer. Un cambio fundamental puede cambiar una tendencia, pero una tendencia no va a cambiar el fundamental. Y generalmente las razones fundamentales son más influyentes que las razones técnicas. O sea, lo que les digo, temporalmente el mercado puede ser irracional por razones técnicas, o sea, por razón de psicología del mercado, pero en el largo plazo casi que el fundamental es el que prevalece. Entonces, para mí esto sería, digamos, el día de mañana que ustedes actúen como inversionistas o quieran, ya sea como personas naturales o trabajando para una empresa o para una entidad financiera, para mí es una combinación de eso, análisis fundamental, análisis técnico y la experiencia. Que esto pues, y ya meterle riesgo. No, si quieren, te dejemos ahí, más bien, si tienen preguntas o algo, no sé qué dudas tienen.